el asunto del amor hace que el cuate hasta sea mundano y se pueda sentar con embajadores. Ve tú contando y ustedes vayan agregando, ya quiero que esto sea Montessori, que me van diciendo lo que les gustó de esto. Para mí eso fue maravilloso, enterarme, no lo sabía. Esta mujer, Carmelita Romero, era ahijada de Sebastián Lerdo de Tejada, principal enemigo, adversario político de Porfirio Díaz. Que lo había exiliado a Nueva York. Que lo exilia después de darle el golpe de Estado para quedarse con las riendas del poder. En el México que se vivía convulso, por supuesto que nada se arreglaba con ideología, ni con acuerdos, ni con diálogos. Todo era a cañonazos y bazucazo limpio. Eso es lo que temía Porfirio Díaz cuando llega al poder. Entonces, termina su primer periodo, muy listo Porfirio Díaz, a diferencia de los demás que querían repetir los periodos a la fuerza, y él se hace a un lado, pero deja a su compadre, mientras él hace una estrategia de cómo regresar y perpetuarse. En ese lapso es cuando conoce a Carmelita, que le llevaba, que era menor, 36 años, y se enamora perdidamente, porque Porfirio Díaz no solamente era un hombre apasionado para gobernar, sino se apasionaba con las mujeres intensamente, y Carmelita no fue la excepción. Así que ella de 17... Se apasionaba, traducido en nuestro siglo XXI, era cachón, o sea, era inquieto, era womanizer, diría. Okay. Así que esta niña de 17 años le comienza a dar clases privadas de inglés, y en esas clases privadas la acaba seduciendo. ¿Sabemos si aprendió inglés? Muy poco, casi no. Pero era más fan como de los franceses y la Eso cultura es lo que gala, yo sabía, ¿no? que le daba clases de francés. Sí, tenía más de inglés y francés, ¿sí? de los dos, pero su primera lengua, su lengua segunda de Carmelita era el inglés. Todas sin albur, aunque también estemos le dio... hablando del sexo y de la política, pero entonces Sí. medio masticó el inglés y luego se casa y eso termina Sí, y siendo una alianza. Carmelita se entrega a él por conveniencia de los padres, porque en esos tiempos era muy común que los padres decidieran con quiénes se iban a casar Y sus era el hijas. archienemigo, los papás Eran los enemigos odiados eran los enemigos número de uno. aquel primate, pensarían Los ellos en enemigos. ese momento. Entonces, ¿cuál es el asunto, el interés público y que nos lleva a contar esta historia? Precisamente que al casarse Carmelita con Porfirio Díaz, logra haber una repartición de poder, todos quedan conformes, llega la paz, el progreso, el desarrollo, las inversiones a México, y eso le permite a este tirano para muchos quedarse durante más de 30 años en el gobierno. Yo por eso últimamente he promovido que tal vez con las sociedades de convivencia que son legales en el DF, Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador, sociedad de convivencia, y nada más tienen que decidir cuál quiere gobernar. Porque imagínate, maravilloso para el PRD, eso es la alianza del amor. A ver, ya, pero ustedes tomen la palabra, ¿qué les gustó? Que a mí el que más, bueno, los de Porfirio están muy buenos, los tres que anota Alejandro, pero también el de Delfina, que es su sobrina, que es la hija de su hermana mayor. Su hermana mayor. ¿no? La que era oaxaqueña y que pensó Claro, que había pecado hasta que morir. la había cargado y todo, y cómo tiene que casarse, o sea, bueno, se quiere casar con ella, pero como se dio esto de las leyes de reforma, la separación de gobierno y la iglesia, o el Estado e iglesia, se les quitaron todos los recursos a la iglesia, etc. Pero cuando se se quiere casar Porfirio, o sea, tiene que modificar estas leyes, y por eso es que a lo mejor somos súper católicos, ¿no? A lo mejor tendríamos otra religión, pero no. O sea, como se enamora de esta chica y tiene que casarse con ella, hace toda esta modificación, ¿no?, en las reglas, y entonces le devuelve todos los bienes a la iglesia para que la iglesia lo case, porque Porfirio ya se había casado, además es con su sobrina, entonces tiene toda una serie de candados Porfirio Díaz como para no casarse. Y luego hacia la muerte de ella lo obliga Es en ese momento, en el hecho de muerte. En el hecho de muerte. Sí, exacto, Cuando ella está echar a en punto de reversa morir, esta separación. Sí. Porfirio Díaz Clero Iglesia. abjura. Digo Clero Iglesia, bueno. Abjura la Constitución. Es que como no lo sabemos distinguir, Sí, claro. perdónenme, el gobierno iglesia. Oye, pero más allá de la historia de Porfirio y de otros políticos que nos han gobernado, o sea, la misma fascinación me parece que nace cuando uno los ha leído a través de la historia, de los libros de texto, pero solo por lo que llegaron a hacer o dejaron de hacer como mandatarios.
pero en el momento que ya entras a sus vidas y que los reconoces como seres humanos de carne y hueso, con conflictos emocionales, con traiciones, celos, depresiones, como cualquiera de nosotros, desde luego que genera cierta empatía y por lo tanto te empiezas a reconocer y dices, híjole, este sufrió el desamor como yo, le puso el cuerno a la esposa, después se casó con una chavita, o la esposa después de divorciarse le bajó las perlas de la Virgen como Maud Virginia Montiel. O sea, vas generando como estas historias de amor. Desde luego somos un país telenovelero y hemos nacido con eso. Y cuando este tipo de personajes son los protagonistas de la telenovela política del país, pues creas una afinidad y una fascinación en el pueblo exacerbada. A ver, una pregunta provocadora. Y responde a la tuya, además, Diru, que es, ¿qué tanto, retomando a Gabriel, si nosotros juzgamos a un político del ombligo para abajo, podríamos realmente pensar que hay rasgos de su personalidad? O sea, a mí es lo que me preguntaba mientras yo estaba leyendo este libro. Decía, bueno, Porfirio, tan aventado, un hombre así recio, duro, directo, pum, pum, pum. Confesaba el amor por carta. ¿Qué de su personalidad estaba ahí impreso para pensar? O sea, si yo me entero que, estoy inventando, es un supuesto, que mi presidente tiene 7 amantes, ¿qué tanto me habla eso de sus rasgos de personalidad y su forma de gobernar? Porque entonces me empiezo a preguntar si así como antes les queríamos hacer, desde Fox empezamos a inventar que ya queríamos prueba psicológica de los presidentes y que luego queremos psicométrico y que queremos medir el IQ, entonces también tendríamos que medir la vida privada para ver si creemos que son dignos. Puede ser de un indicador, confianza. ¿no? Sí, pero es un indicador solamente. yo insisto que no es tanto meterse justo debajo del pantalón del ombligo para abajo, sino es todo lo que hay alrededor de la pareja. Por ejemplo, para terminar también con el episodio de Porfirio Díaz, pues con Juana Cata era pasión, ¿no? Era una gran pasión, pero esa pasión permitió que en el Istmo hubiera, entre comillas, prosperidad, y que hubieran bodegas, y que hubiera llegara el tren hasta allá, y que hubiera comercio, y que fuera una zona en donde después empezó a desarrollar todo el Istmo, las Salinas, Salina Cruz, y ahí dio auge. Pero lo más curioso... Pero cuando se acabó el amor, ahí bailó Gorro también. Exacto. Eso, Lo no es más justo. curioso es que justo cuando estabas leyendo el pasaje de cómo comía los cubiertos de oro y todo, me vino a la mente la boda de Marta Sagún y de Vicente Fox. Entonces, este libro me encanta porque no deja de recordarnos que somos cíclicos, repetitivos, que pasa la anécdota y se repite años después, 100 años después, con la gran fiesta de la boda, que hubo las fotos y la prensa. Entonces, cuando ya te involucran, en este caso Castillo de Chapultepec, Los Pinos, todo el menage para la casa presidencial, pues ya te ocupa como medio. Y sí te dice, qué tipo de presidente es, sí humano, como dicen ustedes, pero como es el dirigente, tendría que tener como ciertos síntomas de liderazgo más cuidados, ¿no? No tan abiertos. Fíjate, desde los amores no confesados y no registrados de nuestros padres de la patria, ¿no? Morelos fue padre de hijas e hijos, Juan Nepomuceno Almonte, Hidalgo tuvo hijas, en fin, desde esos momentos hasta la modernidad que están ustedes diciendo, ha sido una constante, ¿no? Y en México a mí me llama la atención que somos no solo tolerantes, ¿no? Sino que ese tipo de cuestiones las denominamos como travesuras, ¿no? Si no los y linchamos, un presidente, aquí no hay mientras más Bill Clinton en el inquieto sea, banquillo. como que mejor nos cae. Sí, Sí, porque uno es del presidente picarín. más popular, que se dice que en la historia del PRI y quizá de la historia de nuestros presidentes, fue Adolfo López Mateos. Y dicen que los días en la mañana se levantaba preguntándole a su particular, ¿qué me toca hoy, viaje o vieja? ¿Sí? Porque era López Paseos y además era muy mujeriego. Y el hombre iba a echar novio a casa de una novia que tenía, delante ¿Cómo de que los echar padres. novio? O sea, era Iba a visitar a ¿Era una diverso de dama, interés? estando casado, siendo presidente de la República, iba a la casa de su novia y conversaba con ella mientras tomaban café. Novia. No, dije Novia, ¿no? Entonces, y en cambio, en Estados Unidos no, de pronto Estados Unidos se transforma en una gran capilla, ¿no? Es decir, el escándalo sexual de Clinton trasciende por mucho. Quizá en México hubiera sido, mira, Quizá ahí lo malo es que, que Santiago Krill no haya tenido la hija. O sea, eso es lo igual malo. no tenía que ver, por eso pregunto, ¿sí tenía que ver o no tenía que ver? Lo terrible, o quizá lo que nos interesa a nosotros como reporteros, es que en ese momento están diciendo que Santiago Krill es el panista pulcro, el que respeta todos los principios del PAN. Y entonces vas a los principios del PAN y dices, o sea, no, esto no está dentro de los En los principios del PAN ¿no? te dicen cómo ser moralmente esposo. Pregunto, Defensor de la Porque de eso se trata defensor de en la el fondo. familia. ¿no? Defensor de la Entonces, familia. Al ser defensor de la familia, obviamente no puedes tener uno fuera del matrimonio. Entonces, quizá para él, por eso era un severo No, ahí ya problema. veo la Y es relación, lo que, tal y vez.
creo donde tenemos que entrar ahí periodísticamente. Ok, aquí está bien. No nos interesa si lo tuvo con Edith, si es su hijo o no. Eso a lo mejor a mí no me interesa, pero sí me interesa La doble moral. la doble moral, ¿no? Ok, ahora recordemos que Santiago Krill, cuando estaba compitiendo por las elecciones internas del PAN para ser candidato presidencial de 2006, se divorcia de Beatriz Garza Ríos. En 2006, él se separa de la mujer con la que había estado 2 décadas y fue portada de la revista ¿Quién? ¿Por qué se divorcian los Krill? Y fue un costo político muy alto, precisamente por lo que mencionas. Por la familia que no porque se la divorcia, familia muy y el panista. ejemplar y el candidato y este señor. Y lo pues, votaron los obviamente. panistas, igual y si hubiera sido un voto a población abierta, igual y Krill. Pero y tengo sí, mis su serias candidato. dudas, perdón, de que haya sido un impacto negativo. Si ustedes ven las encuestas, el candidateable más nombrado sigue siendo Santiago Krill. pero ahí- dentro de los Recientemente. panistas. Pero Bueno, Oye, luego le pero tuvo que con ayudar dos Redil hijos, González, ¿no? dos matrimonios, 2 hijos, 2 relaciones y todo después. no, pero Además, ahí él dice que llegó puede otra con vez los para dos. ser No, candidato. exacto, pero- Dice que puede con Peña y que puede con el que le echen enfrente. Bueno, Sí, 5 pero ahí- hijos y Ay, 3 ay, ay, mujeres. ay, ay. Exacto. No, pero ahí hay 2 cosas muy importantes. La primera es que efectivamente, como dice Almazán, a Krill le pega en la imagen porque él se presentaba en los actos de campaña con la esposa y los 2 niños. Entonces, cuando sale lo de Edith, pues evidentemente le golpea la credibilidad del candidato y se viene para abajo. Pero me gustaría retomar lo que tú dices porque tantos años después es distinto. ¿Qué hizo Krill ahora en su cumpleaños este domingo en el Lenzo Charro? Se presentó con la novia, la hija, los 2 hijos del matrimonio y en brazos la hijita de Edith. Eso es lo que tú dices. Bravo, este sí es machín. Y es una imagen más abierta. Tiene ¿Sí me entiendes? 25 Por eso hijos. suben sus- Vamos a por eso ponerlo. suben Cinco sus en bonos. total. Es mejor presentarse cínicamente como tú lo cuentas con Pancho Villa, que Pancho Villa agarraba a cualquiera y andaba y se daban sus besos. Pero si la señorita era decente y quería casarse, ¿qué le hace? Exacto. Mandaba a llamar al juez y se casaba. Pasa con Krill lo mismo. Ahora, como la sociedad es más abierta, le perdona más cosas, pues me presento con toda mi familia y está arriba, como dices, Aprendió la dentro de las lección. preferencias A del ver, PAN. esto está todo sabrosito por la anécdota, pero yo cuando leí tu libro, lo que no podía evitar pensar todo el tiempo es en esta serie fabulosa que les recomiendo muchísimo, Los Tudors, que es una serie porque está llena de amor y de pasión, es decir, tiene todos los ingredientes, pero sucede en una familia real, que es Enrique VIII, que se vuelve loco por Ana Bolena, estaba casado con otra mujer y entonces él decide que pues, se quiere divorciar. La Iglesia Católica le dice, pero por ningún motivo, y ese es el motivo por el cual rompe con la Iglesia el Reino Unido, o sea, todo un imperio, cambia su forma de concebir, de creer, de entender a Dios, se vuelve protestante, porque Enrique VIII estaba enamorado de una mujer que luego, por cierto, la mandó a decapitar y Yo le ahí hizo sí barbaridad de quisiera dinero. Es una matizar, cosa mi de querida locos. Carolina. ¿Cuánto la política llega realmente a hacer eso? La política del sexo, perdón, llega a hacer eso en cuestiones de Estado. Ya me confundía. En las teorías viejas de la historia, hablan los que saben de esto, que hay determinaciones, sobre determinaciones y bajo determinaciones, ¿no? Según la escuela marxista, por ejemplo, hay una tendencia estructural a que las cosas se van dando en términos de una evolución dialéctica y sus contradicciones, ¿no? Donde el hombre casi no es protagónico, a pesar de que el propio Marx dice que el hombre es el que hace la historia, ¿no? En circunstancias que no elige, eso sí, pero él es el arquitecto de su propio destino. Pero algo no por lo que arquitectizó mencionabas, aquí porque Henry Deal. el hecho de que Enrique VIII se emperró en quererse divorciar de Catalina de Aragón para poderse casar con quien quisiera, es una gota que derrama un vaso histórico del tamaño de un barril, ¿no? ¿Sí? Las relaciones ya eran tensas entre el papado y el modelo absolutista de Enrique VIII. Es decir, yo no diría que la causa eficiente de la separación, del cisma entre la Iglesia Católica Entonces, tu teoría, la anécdota de amor es pero simplemente anecdótica. sí aprovecho lo para otro- decir que uno lee en este tipo de textos maravillosos, mira, en la corriente que estaba abajo, cómo influyeron estos otros factores. Y lo mismo por lo que decía Almazán hace rato, ¿no? Porfirio Díaz tenía una intención de reconciliarse con la Iglesia, era amigo íntimo del arzobispo Gilo. Él quería, como buen leviatán, tener a la Iglesia controlada. No estaba en contra de la Iglesia. ¿Por qué se afrancesó? Habiendo sido el principal combatiente de los franceses, el héroe de la Carbonera, el héroe de Miahuatlán, les puso hasta por debajo de la A ver, lengua a los ¿coinciden franceses. ustedes con Gabriel que no, que es pecata minuta, que Perdón, la termino. historia se iba a mover sola? Entonces, Termina y nos vamos a corte y luego me dicen si le ve creen o hacia no. Europa, Porfirio Díaz, le gusta el afrancesamiento, pone los Champs-Élysées mexicanos, aparecen mansardas en Reforma, es decir, él se afrancesa y qué mejor pretexto. exilia en París. Se exilia en París y además aprovecha el matrimonio